Bienvenidos a esta segunda entrega de su programa Ortopedia al Día. Lo encontrará solamente aquí en CME Online, la emisora de los profesionales de la salud de habla hispana. El tema a tratar el día de hoy son las fracturas abiertas. Con ustedes, el doctor Ricardo Vega. Qué bueno tenerlos a todos nuevamente, a toda la audiencia. Este es el programa Ortopedia al Día. En el día de hoy vamos a tratar el tema de fracturas abiertas, un tema de bastante importancia para todo el gremio médico. Primero, ¿qué son las fracturas abiertas? Las fracturas abiertas, o también llamadas fracturas expuestas, son aquellas en las cuales se presentan lesiones en los tejidos blandos y exposición del tejido óseo. Tienen una frecuencia más o menos del 2 al 10% de todas las fracturas que se producen especialmente en eventos traumáticos de mediana y alta energía. Las fracturas abiertas tienen gran importancia porque el manejo es diferente a las fracturas cerradas y de la premura y de la exactitud del tratamiento que tengamos depende la disminución en la incidencia de infecciones osteoarticulares. Tips: fracturas abiertas. Clasificación de Gustillo. 1. Herida en la piel menor de 1 centímetro, escasa contaminación. 2. Herida en la piel mayor hasta 10 centímetros sin contaminación o avulsiones. 3A. Herida mayor de 10 centímetros o con contaminación y daño severo de tejido blando. 3B. Como la anterior, pero no hay adecuado cubrimiento de colgajos. Y 3C. Daño vascular que requiere reparación. ¿Cuáles son los mecanismos o las causas principales? Podemos decir que se pueden presentar por caídas simples, caídas desde la propia altura, o también se pueden presentar en traumas automovilísticos, especialmente lesiones caídas desde motocicletas, en algunos casos también caídas de alturas, y cada vez son más frecuentes las lesiones que tienen que ver con el ámbito deportivo. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento de las fracturas abiertas? El tratamiento consiste en la atención inicial de la fractura, el inicio temprano de los antibióticos y el manejo temprano de las lesiones de tejidos blandos. Como toda fractura, necesita una buena anamnesis y un buen examen físico en cuanto a la exposición del paciente para poder identificar plenamente las lesiones óseas y las lesiones en tejidos blandos. Posterior a ello, tomar unas buenas ayudas radiológicas, radiografías en 2 proyecciones, en casos de politraumatismo, unas oportunas series de trauma, y cuando son fracturas articulares, utilizar medios más avanzados como son la tomografía computarizada. En cuanto a la parte del tratamiento de las lesiones de tejidos blandos, se debe hacer rápidamente lo que denominamos una limpieza o un lavado quirúrgico. Si los implementos y los recursos lo permiten, hacerlo en la sala de urgencias o de lo contrario subirlo a salas de cirugía. Principios para inmovilización. Para la elaboración de férulas se necesitan como materiales vendas de algodón, de yeso y vendas elásticas. Los vendajes de yeso, algodón y elástico se llaman por sus medidas, las cuales son 3x5, 4x5, 5x5 y 6x5. El primer número corresponde al ancho del vendaje expresado en pulgadas y el segundo número indica la longitud del vendaje, que siempre se hace en yardas. El número de capas, o también llamadas vueltas, que usamos para realizar una férula depende de varios factores: el tamaño del paciente, qué tan rígido o móvil queremos que quede, qué tan grande es la férula que vamos a usar, lo cual puede ir de 10 a 20 vueltas. Como regla general usamos 10 a 12 en miembros superiores, miembros inferiores 12 a 16, teniendo en cuenta que la férula debería ser por lo menos 1/3 de la circunferencia de la extremidad. También se deben alinear las fracturas, colocarlas en posición anatómica y, como regla general, la inmovilización debe inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo de la lesión.
evitar daños en tejidos blandos, por lo cual antes de colocar la férula se debe colocar unas buenas capas circunferenciales de algodón laminado para que no quede en contacto el borde del yeso con la piel y se generen lesiones adicionales o flictemas. Una piedra fundamental del tratamiento es el inicio del antibiótico. Se sugiere que debe iniciar hasta 6 horas de ocurrido el evento traumático para evitar que aumente de forma geométrica los índices de infección en el sitio de la fractura. ¿Cuáles son los antibióticos que se deben utilizar? Eso depende mucho del tipo de fractura y de la contaminación que puede tener. Existe una clasificación que es la de Gustilo-Anderson, donde se determina la gravedad de las lesiones. Las grado 1 son lesiones con mínima contaminación y mínima exposición ósea. Las grado 2 hay ya una lesión de tejidos blandos que puede comprometer hasta 10 centímetros, una herida de 10 centímetros, pero con cubrimiento adecuado de tejidos blandos y con escasa o moderada contaminación. Y las grado 3, en las cuales hay una lesión severa de tejidos blandos, puede haber una deficiente cobertura de los mismos o inclusive altos rangos de contaminación. De acuerdo a eso se inicia el manejo antibiótico. Por lo general para las tipo 1 y tipo 2 se utilizan antibióticos con espectro para gram positivos. De entrada, los primeros que se tienen en cuenta son las cefalosporinas de primera generación. Profilaxis antibiótica. Cefalosporinas de primera generación, menor tasa de infección, 2.4%, comparada con penicilina y streptomicina, 9.8%, y no antibióticos, 13.9%. Ya en estados o en grados más avanzados de lesión y contaminación, se debe añadir aminoglucósidos para poder enfrentar los gram negativos. Y cuando son fracturas ya con máxima contaminación, se debe iniciar ya otros antibióticos que se dan de acuerdo a los protocolos institucionales, de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada institución. Por lo general se puede utilizar metronidazol, clindamicina, ciprofloxacina o penicilina benzatínica, de acuerdo pues a los índices epidemiológicos que se encuentren en la institución, puesto que este tipo de fracturas, las que tienen más contaminación, muy frecuentemente pueden contaminarse y tener infección por Clostridium. Profilaxis antibiótica. Quinolonas. Alternativa a penicilina en pacientes alérgicos. Buenos resultados tipo 1 y 2. Tipo 3, 31% comparado con 7.7% con cefamandol y gentamicina. ¿Cómo es el manejo quirúrgico de estas fracturas? Podemos decir que las fracturas con mínima exposición y mínima contaminación, el manejo quirúrgico se lo hace igual como si fuera una fractura cerrada, eso sí, con una intervención quirúrgica precoz y con un seguimiento continuo y antibiótico pues para el manejo ambulatorio. Pronóstico de infección. Las tasas de infección varían de 0 a 2% para el tipo 1 de fracturas, de 2 a 10% para las fracturas tipo 2 y de 10 a 50% para las fracturas tipo 3. En cambio, las fracturas que tienen mayor exposición necesitan que primero se trate la lesión de tejidos blandos antes que darle prioridad a la fractura. Por lo general, las lesiones con mayor contaminación y mayor exposición se hacen fijaciones temporales, que es lo que nosotros denominamos tutores externos, para mantener la fractura en una posición estática y evitar desplazamientos o compresiones vasculares y nerviosas mientras se realiza la reparación de los tejidos blandos. En los tejidos blandos se deben realizar lavados quirúrgicos secuenciales, se pueden utilizar sistemas de presión negativa, los denominados BAC, para mejorar la cicatrización y granulación de los tejidos, y en ocasiones se necesita la ayuda de cirugía plástica para poder realizar la cobertura ósea antes de hacer un manejo quirúrgico de la fractura, es decir, una osteosíntesis definitiva.
Es decir, en las fracturas muy expuestas, lo que prima es la lesión de los tejidos blandos, mientras hacemos una fijación externa de forma temporal. ¿Qué se debe hacer en la atención primaria en estos pacientes de fracturas abiertas? Considero que hacer todo lo pertinente a la atención de una fractura como se hace con las fracturas cerradas, que es la adecuada, el adecuada anamnesis y examen físico, también la identificación de la herida, hacer un buen lavado, una buena curación y dejar pues ese sitio impregnado con gasas con solución salina, una buena inmovilización, ya sea con férulas o inmovilizadores, la analgesia y rápidamente ser visto por el personal especializado, en este caso por el ortopedista que se encuentre de turno. Las fracturas abiertas son consideradas unas urgencias quirúrgicas, por lo tanto se le debe dar prioridad en el paso a las salas de cirugía. Principios de inmovilizaciones. Lo más importante es no hacer daño. Nuestra inmovilización busca 4 cosas principalmente. Primera, disminuir el dolor. Segunda, estabilizar la lesión. Tercera, disminuir la posibilidad de tener más daño. Y cuarta, facilitar la manipulación o desplazamiento del paciente. ¿Qué conclusiones podemos obtener de este tratado de enfermedades, tratado de fracturas abiertas? Lo primero, que se necesita un tratamiento antibiótico de forma precoz, una buena exposición del paciente para identificar bien sus heridas, y esto lo podemos hacer desde la atención primaria, no esperar a que lo vea el ortopedista para iniciar el antibiótico, puesto que tenemos una ventana de 6 horas para iniciar de forma adecuada el manejo antibiótico. Lo segundo, unas buenas ayudas radiológicas, radiografías en 2 proyecciones, y si son fracturas articulares, tomar pues las respectivas tomografías. Y tercero, manejar de forma integral al paciente, puesto que este paciente, además de la fractura, puede tener otras lesiones de otros sistemas que pueden necesitar un manejo prioritario, inclusive antes que la fractura expuesta. Ortopedia al Día es una producción original para CME Online. La encontrará aquí en nuestra programación mientras que se encuentre en streaming, y a posterior todos los contenidos serán dados de baja y cargados en nuestro canal de YouTube. Recuerden, Comunidad Médica Educativa. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias, doctor Ricardo Vega, por compartir su conocimiento con nosotros.